resina que necesito y luego lo baño en resina con las fibras, pues eso también es mentira, ¿no? ¿Alguien me puede decir rápidamente cuál es un proceso de pultrusión? ¿No era en el que tenías las fibras en en unas bobinas, luego se iban jalando, si se va a decir raro, se iban jalando, se impregnaban de resina, se moldeaban y todo ese proceso? Otra vez, moldeo, que no se moldean. Las Ah, fibras ya genial. están moldeadas y simplemente van a salir de un rodillo, van a pasar y eso va a beber. He visto también que, por ejemplo, cuando iban, las teníamos en la resina, para que no eso, el exceso cayera hacia los lados. Ujú. O sea, entonces, pues no es un proceso como de unión y de embeber más bien las fibras en la resina. Ujú. No sé si es por mi internet, pero hay pedacitos que se escuchó entrecortado, Damaris. ¿Ustedes sí los escucharon bien? No, yo igual lo escuché entrecortado. Prácticamente Damaris dice, ¿sabes qué? Hay rodillos. Esos rodillos tienen fibras. Esas fibras pasan por una malla donde se les embebe la resina, donde hay un horno que se le da un tratamiento térmico para la unión entre la resina y entre la fibra. Sigue caminando la banda, puede pasar por otro filtro o otra estufa, y si hay un exceso va a correr hacia los lados de la banda y luego lo cortas con cuchilla. No hay moldeo. Les puse hasta láminas con esa figura. Sí. Bueno. En la Segunda Guerra Mundial, muchos aviones de combate estadounidenses fueron derribados fácilmente por el refuerzo tándem que pusieron en la parte baja del avión. Solo en el lugar donde se sentaron los oficiales de alto rango para protegerlos de las ráfagas de las balas. Indica qué tipo de material usaron y cuál fue su máxima falla. La mayoría de ustedes me dijeron, lo que pasa es que le pusieron espumas de titanio. Canijo, en la Segunda Guerra Mundial manejaban espumas de titanio. No. Y luego me dijeron otros, lo que pasa es que el refuerzo lo hicieron por espumas de poliuretano. Bueno, a veces me cambiaban el poliuretano por otro material, pero prácticamente era un material polimérico. Entonces, tampoco es lógico. Si vas a proteger a un avión y le vas a poner espumas poliméricas, pues no. Por ahí algunos de sus compañeros, que sí fue la respuesta correcta, me decían, lo que pasa es que pusieron placas metálicas abajo de donde estaban los oficiales de alto rango, y eso es correcto. Alguno de sus compañeros me que eran acero. Entonces lo que ellos me discutían era el hecho de que como aumentabas la densidad de ese material, pues lo que ocurría es que el peso del avión se descontinuaba, bueno, se desequilibraba y obviamente no era más rápido, tenía problemas de maniobrabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, a los compañeros que les salió bien, rápidamente me indicaron, ¿sabes qué? Fue unas láminas extra de metales, algunos me dijeron plomo, otros me dijeron acero, y me indicaron que el peso extra en el avión era lo que desequilibraba y lo hacía mucho más lento para alcanzarlos, ¿no? Y sí, por lo general esas fueron sus respuestas.
El método por aplicación húmeda tiene las siguientes ventajas. Muy utilizado desde hace muchos años, método bajo corte para depositar rápidamente resinas y fibras, indicar si era verdadero o falso. Pues aquí nada más hay una opción. Entonces, recordemos otra vez. Aplicación húmeda. Es de las más sencillas. Tienes una estructura y tú vas a impregnar esa estructura con algo, una resina epóxica o no epóxica, pero en solución. Entonces, de las ventajas que les ponemos a esta técnica es que se usa hace muchos años, que es de bajo costo, o sea, deposita rápida las resinas y las fibras, tiene baja densidad y el grosor de la aplicación es milímetros. La respuesta es falsa. ¿Alguien me podría decir por qué todo lo bueno que dije es falso? En esta pregunta estoy indicando que es muy fácil el manejo de esta técnica, que es rápida, que es barata y es fácil de controlar. Entonces, vámonos a lo más sencillo. Ustedes ponen una malla de refuerzo de la fibra que ustedes gusten con un rodillo. La matriz polimérica, cualquiera que ésta sea, que esté en estado viscoso. Y luego la voy a aplicar. Voy a controlar yo el grosor. Voy a controlar perfectamente la homogeneidad. No lo puedo controlar. Entonces, cuando yo les digo que el grosor de ese material está hecho en milímetros, que el cotillaje es fácil de manipular, etcétera, etcétera, pues es falso. ¿Sí? Pues, Coraza, ponte no sé, a revisarlo de nuevo. ¿Qué les puedo decir? Luego, les pregunté cuál era el proceso de curado. Algunos me dijeron que el proceso de curado es cuando le aplicabas mucha presión a un polímero y que éste mejoraba sus propiedades mecánicas. Eso es mentira. Entonces, imagínense un plástico, yo lo aplasto y automáticamente es mejor mecánicamente. No lo es. Algunos me dijeron que si al polímero lo llevabas a una composición viscosa, eso era el curado. Y que al llevarlo a un estado viscoso mejoraba sus propiedades mecánicas. En primer lugar, si eres viscoso no tienes propiedades mecánicas, mucho menos las vas a mejorar. Entonces, pues no. ¿Alguien me puede decir rápidamente qué es un proceso de curado? Es un proceso para aumentar el entramado de la estructura interna, ¿no? Del polímero. Y eso hace que Ajá, cambie físicamente muchas propiedades, por ejemplo, que sea más rígido o cambie, pues, en muchos sentidos físicamente. Y por lo tanto correcto. van a cambiar sus propiedades mecánicas, etcétera. ¿Alguien me puede decir cómo llevo a cabo eso? Se puede lograr de diferentes maneras, que no ya sea por radiación, temperatura o añadiéndole algún aditivo, por ejemplo. Ajá. Así era la respuesta, era muy rápida. Déjenme ver la siguiente. Discute las propiedades mecánicas de un material compuesto producido por un preimpregnado a baja temperatura
de curado versus preimpregnado de autoclave indica 3 ventajas de dicho material. Aquí algunos de sus compañeros es donde les digo que como que no me saben leer. Cuando yo les digo preimpregnado a baja temperatura versus autoclave, es que me pongan a competir uno con el otro, bueno, contra el otro, y que me den la descripción. Entonces les pedí 3 ventajas y desventajas. Entonces, si les digo, pon este contra este, pues dime las ventajas que tiene fulanito de tal, que en este caso es un trabajo a baja temperatura, cuáles ventajas tiene contra el autoclave y cuáles desventajas tiene. Algunos de ustedes me pusieron ventajas de autoclave, desventajas de autoclave, ventajas de trabajo preimpregnado bajo temperatura, desventajas de preimpregnado bajo temperatura, Entonces, como que ni siquiera saben lo que se les está solicitando. Les estoy solicitando que hagan una comparación 1 versus 2. Entonces, aquellos que me pusieron descripciones de todos los métodos, ventajas y desventajas, ni siquiera saben qué hacer. Obviamente no van a esperar una calificación con todo el puntaje. Ahora, si yo pongo a competir el de baja temperatura con autoclave, yo esperaba que me dijeran, es un proceso más barato, es un proceso menos especializado y es más fácil de producir. Cosas así, pero me echaron rollo, en fin. Y en las desventajas, lo que sí me pusieron mucho son las propiedades más pobres que cuando se hace el proceso por autoclave, y lo cual es correcto. También me indicaron que se lleva más tiempo el trabajo resolverlo en una estufa que en un autoclave, lo cual es correcto. Me hablaron que la haciendo el proceso de fibrado se te va a romper. Lo que sí algunos me dijeron, deben de ser, no usaron la palabra viscoso. Usaron, ahorita lo voy a ver la respuesta, pero prácticamente era un sinónimo de viscosidad. Si una fibra es viscosa, pues no es adecuado para el momento de trabajarlo. Entonces, pues no. Ustedes me pudieron haber alegado su estabilidad mecánica, que fuera resistente a la tracción. Algunos me hablaron de resistencia térmica. Otros me hablaron de que tuviera una buena interacción la fibra con la matriz, lo cual es correcto. Otros me hablaron del módulo de Young, que fuera el adecuado para soportar el proceso de roaming, lo cual también es correcto. Entonces yo nada más les había pedido 3 cosas y pues ya las superé. Algo que sí me marcaron mucho, que debe de ser viscoso. Pues una fibra no debe de ser viscosa. Entonces, pues no. Déjenme ver qué otras cosas me pusieron. Bueno, algunos me dijeron sobre sus densidades. Me hablaron de disponibilidad en el mercado, que deben de ser maleables. Y bueno, viscosidad, me hablan de que deben de ser viscosos. Bueno, siguiente. Ay, no sé si- Espérenme.
Bueno, les puse una pregunta donde tenían que correlacionar unas imágenes con su nombre correcto. Prácticamente les estaba poniendo diferentes formas de los tejidos que podíamos hacer con las fibras y ustedes me podían poner el nombre. Las imágenes que yo les puse era de canasta, de tafetán, de gasa, de sarga, de satín. ¿Se acuerdan que vimos en una clase unas diapositivas y que yo les ponía las imágenes y les decía, mira, esta es una gasa? Y decían, pero es que hay mucho espacio, mecánicamente no es bueno, eso sí es muy flexible, pero no soporta grandes trabajos. Y luego les decía, mira, este es un tafetán. Hasta les hice una analogía con las telas de los vestidos de las chicas. El tafetán es duro, es resistente, es impermeable. Y luego se acordarán que ahí yo les preguntaba cosas. ¿Quién es el más elástico? La gasa. ¿Quién es el más duro? El tafetán. Que si yo quiero fuerzas en dos ejes, ¿qué tejido usan? Que el de canasta, etcétera, etcétera. Entonces lo único que tenían que hacer era pues correlacionar la figura con el nombre. 2, 4, 6. Eran 6 reactivos. Muchos de ustedes me pusieron todos bien y hay algunos como que hay un patrón. O me lo pones todos bien o me pones la mitad bien. Entonces, obviamente por la correlación, ¿no? Esta pregunta valía un punto. Entonces, en promedio, o todos se ganaron un punto o se quedaron con punto 5. Y hay algunos que pues de plano no me la contestaron. No era donde salían Luego, como imágenes. sí, eran las imágenes de unos tejidos. Ah, ya me acordé. Luego, ¿cuáles son las propiedades mecánicas que presenta una malla con numerosos undrimes y tramas con numerosos nudos? Da 3 aplicaciones de dicha malla y discútelo. Solo les pido eso, 3 aplicaciones y que lo discutieran, ¿no? Con sus propiedades. Hubo algunos, de hecho fueron varios, que me definieron que era un trama y un undrime. Yo jamás les pedí que me definieran. Yo les pedí que me dieran aplicaciones y propiedades. Entonces, aun cuando me den bien la definición, no es lo que solicité. Y pues se va a hacer o no la pregunta. Entonces, lo que la mayoría me contestó, son más densos, correcto. Son más rígidos, correcto. Tienden una tenacidad más alta, lo cual es correcto. ¿Tienen resistencia mecánica? Sí, sí es cierto. No se desgastan fácilmente, perfecto. Déjenme ver qué más me pusieron. Está mejor reforzado. Tiene mala caída. Es más duro. Son menos flexibles. Todo eso es correcto. Ahora en las aplicaciones me pusieron mucho chalecos antibalas. Me pusieron mucho autos blindados. Y de los que se despegaron un poco de ese montoncito, me pusieron refuerzos de fuselaje de aviones, trenes de aterrizaje, me pusieron chasis de carros de Fórmula 1, trajes de bombero, lo cual también es correcto. Y yo creo que ahí fueron la mayor cantidad de respuestas. Ujú. Indica 4 razones.
por la que se utilizan resinas como matriz de materiales compuestos. Entonces pedía 4 cosas, algunos me daban 1, me daban 2, yo solicitaba 4. Lo que coincidieron la mayoría de ustedes es que me hablaban sobre la distribución de fuerzas que era mucho más homogénea, que era porque no se oxidaba el material, porque no se corroía, porque era buen aditivo, porque la combinación de las resinas con el refuerzo tenía una buena cohesión, lo cual es correcto todo, ¿no? Algunos me discutían desde el punto de vista de propiedades mecánicas que se veían reforzadas, que la distribución de fuerza, que si era todo más homogéneo. Otros me hablaron de cuestiones físicas, por ejemplo, que bajabas la densidad. Otros me hablaban sobre que las resinas eran retardantes de fuego. Unos me lo discutieron en cuanto a los procesos que seguían después para reforzar los materiales compuestos y me alegaban es que se puede aumentar sus propiedades mecánicas si no son suficientes con un proceso de curado, etcétera, etcétera, ¿no? Me hablaban de que era mucho más barato usarlos como matrices, que esos materiales eran fáciles de adquirir, fáciles de hacer, lo cual todo eso es correcto, ¿no? Y algunos de ustedes ni siquiera se molestaron en contestar la respuesta. Hay algunos de ustedes que me copiaron en el examen ¿cómo les puedo decir que es fácil rastrear cuando me copian? Entonces, en fin. Les pedía que discutieran la diferencia entre un bobinado y un robbing ensamblado. Aquí algunos se los volaron. Me decían que el robbing ensamblado era cuando agarrabas una fibra y la enrollabas en círculos. Pues no. Otros me decían que cuando enrollabas en cuadrado. Y yo, canijo. No. Bobinado es cuando tienes una fibra y le empiezas a, como su nombre le indica, a bobinar, a darle vueltas alrededor de un ovillo para almacenar aquella fibra. Pero el ensamblado es cuando agarras muchas fibras y las unes en una mecha. Y tú trabajas con las mechas, no con las fibras. Esa es la principal diferencia entre uno y otro método. Uno trabaja fibras y otro trabaja mechas. ¿Sí? ¿Se van a enrollar alrededor de un ovillo? Sí, pero uno es una fibrita y resulta que el otro, como lo estás trabajando en mechas, pues resulta que ahora ya tenemos una malla. ¿Ok? Entonces, algunos de ustedes me dijeron, lo que pasa es que las mallas las vas a entramar y en el momento de hacer el enrollado vas a enrollar toda la malla. Y en el otro caso solamente va a ser fibras, lo cual es correcto. Otros me alegaron sobre, no, mira, es que el proceso de mechas que se hace así, que se hace así, lo cual también es correcto. Entonces, lo único que yo quería es que me enfatizaran eso, que uno trabaja con mechas y otro trabaja con fibras. Algunos se aventaron cosas medio locas. No sé por qué me dijeron que el ensamblado es cuando ensamblas una resina con una malla en un molde. Y yo pues no. Luego les pongo, se desarrolla un material compuesto a base de una malla de fibra T, la cual se produce por preimpregnado al vacío en autoclave
Indica dos posibles aplicaciones en la industria espacial y explica por qué tu sugerencia. O sea, nada más te pedí dos cosas, aplicaciones y el por qué. Entonces, regresemos. Una malla de fibra. Ah, ok. La fibra es T. ¿Se acordarán que les había enseñado que fibras S, R, T y no sé qué tanto? La fibra T es especialista en soportar tracción. Ok, ahora ya me puedo imaginar una malla que sus fibras soporten mucha tracción. Va. Aplicaciones. Algunos me pusieron aerogeneradores. Otros me pusieron mucho en las palas de los helicópteros. Me hablaron del chasis de los autos de Fórmula 1. Mm, ok, me pusieron en la creación de misiles, pero lo más común fue alas de avión, alas de helicóptero, fuselaje de aviones. Algunos fueron más específicos. Me dijeron en la nariz del avión, por ejemplo. Me hablaron sobre los trenes de aterrizaje. Algunos me pusieron los refuerzos de los satélites espaciales. Y bueno, el chiste es que yo quería nada más dos aplicaciones y por qué. Entonces, algunos me dijeron, alas de aviones. ¿Por qué? Porque soportan tracción en dos ejes, porque son flexibles, porque son ligeros. Y pues ahí yo ya completé lo que me estaban pidiendo. Entonces, esto era tremendamente sencillo, nada más dónde lo aplicabas y por qué. No, no es tan complejo. En este caso, fue una de las preguntas como más rápidas en resolver. De hecho, esta pregunta, bueno, no fue de las más altas, pero sí fue una de las top donde se sacaron mejor calificación todos. Luego, se desea reforzar la carcasa del caza ruso Su-57 con un refuerzo de gasa a base de fibra de vidrio y resina epóxica. Discute si dicho diseño es adecuado y por qué. Entonces, nada más necesitaba que me dijeran sí o no y por qué. Espero que ahora, a esas alturas, sin ningún problema me puedan decir que es un mal diseño. Acuérdense de la gasa. En una pregunta previa yo les puse la imagen de las fibras para que recordaran. La gasa era la más ligerita, la que casi no tenía nudos, la que no estaba reforzada, la que tenía muchos huecos entre una fibra y otra, la que habíamos discutido que era muy flexible, pero no resistente. Entonces en esta pregunta se la pongo y yo creí que me iban a brincar todos y me iban a decir, por supuesto que no. Y resulta que muchos me dijeron que sí era adecuada. Entonces, el argumento que usaron algunos, no todos, es que era adecuada porque era muy flexible. Y otros me dijeron que era adecuada porque tenía muchos poros. Entonces, a ver, les estoy indicando que es un avión de combate, es un caza. A las velocidades que ellos se manejan va a haber fricción. De hecho, de eso hemos hablado mucho, de la fricción que hay del fluido contra el fuselaje. Una gasa no lo va a soportar. Entonces la respuesta rotunda debió de haber sido no. Y ya ustedes me hubieran discutido, porque no soporta tensión, porque se desgasta, porque no soporta altas temperaturas, porque es demasiado ligera. Y pues ahí me hubieran alegado otras cosas, ¿no? Ok. Mm. Luego,
Les pido, da 3 aplicaciones de las espumas metálicas acompañándolas de 2 propiedades mecánicas. Otra vez, 3 aplicaciones y 2 propiedades, bien sencillitas. Si hablamos de espumas metálicas, obviamente la baja densidad es una de las primeras cosas que me debieron de haber puesto. Y ya después, si ustedes querían, me hubieran puesto absorción de vibraciones, por ejemplo, buenos para soportar compresión y aplicaciones en álaves, en turbinas. ¿Qué más me pusieron? A ver. En el tándem de las puertas de los aviones. También me pusieron algunas aplicaciones en la industria automotriz. Me dicen que las espumas soportan impacto, por ejemplo, y la mayoría me pusieron como ejemplo las espumas de aluminio. Entonces, como que eso les sirvió para desarrollar su respuesta. Me decían espuma de aluminio, ligeras, ok. Absorbe vibraciones, correcto. Absorbe golpes, sí, todo bien. Y pues ahí se agarraron. Entonces, muchos de ustedes sí me mencionaron espumas de aluminio. Me hablaron también de las temperaturas de fusión, que obviamente son más altas. Pues sí, es correcto. Y otras aplicaciones me pusieron en el núcleo de tándems de materiales compuestos para aviones, lo que sí también es correcto. Me pusieron mucha aplicación en helicópteros. Luego, indica 3 ventajas y 3 desventajas. Esta pregunta son la pregunta que tuvieron mayor puntaje todo el grupo. No me la contestaron. Pero la mayoría se sacó de 90 para arriba en esta respuesta. Entonces me dijeron, son económicas, tienen buenas propiedades mecánicas, son tenaces, son fáciles de conseguir, fáciles de producir, resisten ataques químicos, cosas malas. Me dijeron son nocivos porque son tóxicos, ya que ellos liberan subproductos cancerígenos, pues sí, lo cual es correcto. No son tan resistentes comparándolos contra otros polímeros y me dan algunos ejemplos, también es correcto. Me dicen que se degradan químicamente ante ataques químicos, sí es cierto. Dicen que tienen es limitado, sí, es correcto. Me hablan de sus puntos de fusión bajos, sí, también es correcto. Y prácticamente me hablaban de eso. En promedio me sacaron 90 en esta pregunta. 90.3. Profe, pero 3 ventajas y desventajas ¿de qué? Ay, mija, no les dije que del polímero de poliéster. No escuché. Ok, entonces era de ese material, ¿no? Y luego, ¿por qué en estructura tándem su núcleo generalmente es de espuma? Da 3 argumentos válidos. En esta pregunta también el grupo se sacó muy buenas calificaciones. La mayoría me dijeron, porque tiene baja densidad. Sí. Me dijeron porque son aislantes térmicos y otros acústicos. Sí. Sí. Que es fácil de producir. Sí. Algunos me hicieron una discusión muy rápida entre lo que era la ventaja que presentaba la espuma contra el panel de abejas.
Por ahí algunos incluso me dijeron la marca. Igual yo no les pedía marca, ¿no? Me hablaban de distribución de fuerzas, fáciles de aplicar, que era la interfase con con las partes del tándem. Otros me hablaban de la rigidez, de su flexibilidad. Algunos me hablaban que tenían baja densidad y me hablaban de que si les daban un tratamiento térmico extra al vacío, adquirían las siguientes características, ¿no? Lo cual también es correcto. Los únicos que me salieron mal en estas preguntas son los que no me contestaron, porque sí hubo algunos, y los que nada más me daban una cualidad, siendo que yo les pedía 3. Entonces, en conclusión aquí, lo que los mató es no saber leer y no contestar lo que se les pedía y estar divagando en cosas que no eran adecuadas. Casualmente, yo creí que ustedes iban a salir peor en las preguntas donde me iban a resolver problemas, pero resulta que donde me salieron peor es en las preguntas teóricas. Entonces, yo no sé, yo le atribuyo a que no estuvieron atentos y no leyeron bien, porque era lo más fácil la teoría, pero pues no. Déjenme admitir a alguien más. Son las 11. Ok, entonces déjenme ir rápido a otro. Me salió rápido el examen de métodos destructivos. Entonces, como fue el primero que me salió, empecemos con ese. Les pongo capacidad de los materiales de absorber energía o bien absorber trabajo antes de la ruptura. Les pongo 4 respuestas y ahí sí también yo esperé que estuvieran una alta calificación. Si les pongo 4 preguntas de opción múltiple y cada pregunta tienen las mismas respuestas, pues una respuesta ya la descarto a la siguiente pregunta, ¿no? Y a la siguiente pues ya descarto las siguientes 2. Al final de cuentas solito se va resolviendo el cuestionamiento. Pero volvemos a lo mismo, no sé por qué me salieron muy mal aquí. Entonces, otra vez, cuando un material absorbe energía o absorbe trabajo y no se rompe, es tenaz. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que de aleaciones, que si un metal lo golpeaba y decía, a ver, un monocristal, ¿es tenaz o no es tenaz? No, pues que no es tenaz. Ok, bueno, un cerámico, ¿es tenaz o no? No, pues no es tenaz. Y empezábamos a jugar con varios materiales, entonces creí que les iba a ir muy bien. Luego, se utiliza para evaluar la fragilidad de un material bajo las siguientes condiciones: fuerza grande, alta velocidad y corto tiempo. Entonces, en la clase nosotros habíamos hablado de este método. A ver, maestra, entonces se trata de esto y de esto. Y yo, sí. Y es justo lo que les puse. No sé, otra vez. Hay 4 opciones múltiples, las cuales estoy repitiendo a lo largo del examen. Entonces tuvieron de haberlo descartado. Es el ensayo de impacto. Este, pues me pusieron otras cosas, ¿no? Mm, Pues, pues Riz,
pues ya estás aquí, ya estoy terminando el examen, ya qué más. Nada más que ya sería el colmo si me lo repruebas, ¿no? Ahí sí, con toda la pena. Luego, es la capacidad de un material para deformarse plásticamente sin fracturarse. Otra vez estoy repitiendo las mismas eh, debieron de haberla eliminado. Otra vez, es la capacidad de un material para deformarse plásticamente sin fracturarse. Y había consumido 2 respuestas. Nada más me queda resiliencia. Luego, se producen remaches de latón y se les determina su dureza. ¿Qué método usaron? Obviamente el método de dureza. Y aquí vamos a empezar a discutir cuál de todos los ensayos es adecuado. ¿Se acuerdan que les había dicho, mira, a este método, ese es el identador, es esférico? Y yo les decía, ¿para qué es esférico? Y ustedes me contestaban, porque una distribución de fuerza mejor y no sé qué tanto. Y luego les preguntaba cuándo utilizar un identador en forma de cono o cuándo en pirámide. Y ustedes me decían, no, es que el cono es para materiales más duros, es para cerámicos. Y ahí se acordarán de esa clase. Entonces, latón, pues creí que se les vendría a la mente más rápido, ¿no? Entonces, si nos ponemos a descartar, pues tenemos a Rodwell. Rodwell es el que hubieran usado por la forma del identador, cómo se distribuye la fuerza, el material del identador. Rodwell era el indicado. Algunos me pudieron haber alegado Brinley. Dependerá de cómo me lo discutieran, puede ser una respuesta válida. Porque se acuerdan que en un mismo método hay diferentes identadores y se les aplica diferentes fuerzas. Entonces ya dependerá cómo ustedes iban a jugar con eso, pues se les da, ¿no? Algunos fueron muy específicos. Nombre maestra de qué pregunta tan más papa, es un Rodwell B y que no sé qué tanto. Y pues sí, sí, es correcto, un Rodwell B. Otros nada más me indicaban, ¿sabes qué? Es un Rodwell con un identador fulanito de tal, con una fuerza tal, con ta, y el material es fulanito. Prácticamente me están describiendo Rodwell B, ¿no? Pero no me dijeron el nombre, solo me dieron las condiciones. Si a mí me dan las condiciones, yo ya sé que tú sabes. Entonces, pues correcto. Y bueno, algunos no me contestaron, otros me contestaron obviamente mal. Algunos me dijeron que el ensayo para determinar la dureza es el ensayo de flexión. ¿Se acuerdan que les hice esta carrilla en los repasos y en la clase donde les dije, el ensayo de flexión, ¿para qué sirve? Pues para determinar la flexión de un material y el de dureza por la dureza de un material. Y les dije, ay de ustedes que me lo saquen mal. Pues me están diciendo que determino la dureza con el ensayo de flexión. Algunos me pusieron que determino la dureza con el ensayo de tensión. Pues ahí ni cómo alegar, ni cómo ayudarles, pues no. Ay, ya. Espérenme, se está tardando en refrescar. Una muy fácil. Defina qué es esfuerzo, define qué es módulo de elasticidad y define qué es deformación elástica y plástica. Esta pregunta valió un punto, obviamente los dividía en 3, ¿no? Algunos de ustedes no me la contestaron nada, algunos me
contestaron una o dos y pues tu calificación es porcentual. Creí que todos me lo iban a contestar muy bien, que iban a tener una calificación alta, pero pues no. Algunos me definieron esfuerzo como la resistencia que tiene un material a una fuerza externa, lo cual es correcto. Otros me dijeron que la fuerza o acción que se ejerce sobre los materiales, ya sea el trabajo que se realice una vez aplicado o en sus debidos ensayos. Ok. Hay otros que me pusieron cosas, algunos me confundieron esfuerzo con la deformación. La verdad no sé por qué, porque la deformación es una consecuencia del esfuerzo, pero me definieron deformación. Algunos me pusieron la definición del módulo de Young. O sea, no. Luego que es deformación elástica y plástica, eso estaba muy fácil. La deformación plástica es cuando se aplica un esfuerzo al material y este no vuelve a su estado original. La deformación elástica es el esfuerzo aplicado que no, a un material y una vez dejado de aplicar ese esfuerzo vuelve a su estado original sin un cambio en su deformación. Y hay algunos que me pusieron variantes, pero al final de cuentas es el mismo significado. Mm, no sé qué decirles, yo esperaba mm, puros, puros unos en este apartado. ¿Qué es cohesión? Algunos me hablaron en términos de atracción de los átomos. Me dijeron que cohesión es una alta atracción entre los diferentes átomos y por lo tanto oponen mucha resistencia al ser separados. Otros me hablaron sobre los tipos de enlaces, que una cohesión forma enlaces muy fuertes, por lo tanto los átomos no se separan o necesitas mucha energía para separarlos. Otros me dijeron es la resistencia que oponen los átomos de los materiales al separarse entre sí. Prácticamente me respondieron la mayoría a eso, es la resistencia de oponerse a separarse, ¿no? Algunos me hablaban de átomos, otros me hablaban de materiales. Luego, describe el ensayo de flexión y menciona las posibles variantes de este método, indicando qué tipo de material se utilizan. Aquí también les pedí 3 cosas. Entonces, algunos me empezaban a describir. Es un proceso en donde el material se le ponen 2 puntos de apoyo, se les aplica una fuerza externa en un eje Y para que se flexione el material y ya me lo describían todo. Y luego me decían de variantes, pueden ser de 2 puntos de apoyo, pueden ser de 4 puntos de apoyo, lo cual también es correcto. Y luego me describían qué tipo de materiales podemos utilizar para aplicarles esta prueba. Y pues algunos me dijeron metales, sí es correcto. Polímeros, sí, siempre y cuando no sean elastómeros. Cerámicos, sí, pero los cerámicos los tienes que hacer con 4 puntos, ¿no? Porque los vas a reventar. Mm, Y eso nos lleva a otra pregunta. A un cerámico, ¿qué tipo de pruebas mecánicas se les puede hacer? La mayoría me dijo dureza. Muchos me pusieron pruebas de compresión. Sí, es correcto. Algunos me hablaron de termofluencia. Correcto.
Esas fueron las principales respuestas que tenía. Y todas ellas están correctas. Otros ya se divagaron un poco, pero también están en lo correcto. Ensayos destructivos químicos, por ejemplo. Me hablaron sobre ataques químicos. Sí, sí es cierto. Degradación del material, sí, también es cierto. Pero como nosotros no lo vimos en clase, solo lo mencionamos, yo se las puse por buenas, pero no se los exigí a los demás. Entonces, con las 3 respuestas primeras que les di, con eso se hubieran salvado. Mm, Ahora, si en una pregunta previa ya te estoy preguntando los tipos de materiales con los que puedes usar esa prueba, y luego en la siguiente pregunta te estoy indicando un cerámico donde ya lo mencionaste en la siguiente pregunta, en la pregunta anterior, y luego te pongo la siguiente pregunta que dice, ¿qué método utilizarías para medir la dureza del fuselaje de un avión comercial? Indica la forma y el material de que está construido el identador. Mijo, si te estoy diciendo que vas a utilizar un identador, solita te estoy dando la respuesta que debe de ser el método de dureza. Entonces, ¿cómo es posible que en la misma pregunta yo te esté dando la respuesta y me la saques mal? Pues ya, eso es el colmo, ¿no? Bueno, los que sí me contestaron bien, me hablaban de los métodos de dureza y me escogían algún método. La mayoría me escogió Rodwell, pero no solamente me dijo, es Rodwell, sino que me dijo, mira, lo que pasa es que Rodwell tiene la forma de este dentador. La distribución de fuerzas es así, y el material que uso para el dentador es fulanito de tal. Entonces, aquí no hubo gran problema. Me dieron el identador correcto, me hablaban de Rodwell. Lo que sí hubo algunas variantes. Algunos de los compañeros me decían, las piezas fulanitas de tal del avión son blandas, a pesar de que son materiales compuestos, por lo tanto voy a usar un Rodwell B o un Rodwell C, dependerá del material. Y yo dije, va, está bien, es correcto lo que me dicen. Luego les pongo, ¿con qué método destructivo podemos conocer si un material es resiliente? Este también estaba, creo, fácil. Es el ensayo de tensión. Algunos me pusieron ensayo de tracción, es la misma cosa, ¿no? Los que me hayan puesto otro método están mal. ¿Por qué? Joder, puse de impacto. En una de las preguntas les pedí que me dijeran que era resiliencia. Ujú. Entonces yo les escribí que era resiliencia. Ajá, Entonces, la capacidad de un material para absorber energía, ¿que no? O sea, igual. correcto. ¿Y luego qué seguía? ¿Cómo? Sí, tú Y me volver dices, a su forma. ajá, sin romperse. Ajá. Por eso, o sea, yo le puse el examen, el ensayo de impacto y le expliqué, creo, que Correcto. El ensayo pues a generar, o sea, a generar energía para ver qué tanto absorbe el material. O sea, no, dependiendo de golpes puntuales, pues. no, A deformar el material, que no. a romper el material, no deformarlo. Acuérdense otra vez cómo es el método. El método de Ajá. impacto. Tengo un material, lo golpeo hasta que Sí. en un Po- solo golpe lo tengo que reventar.
Ajá, por eso, o sea, y si puse el método de impacto, o sea, le expliqué que en el método de impacto lo utilizaría para, o sea, para determinar hasta qué punto el material se iba a romper, pues, hasta qué punto iba a dejar de absorber esa energía o iba a dejar de ser resiliente a la energía que fuera aplicada por el método de impacto. No, la primera parte estás correcto. Es un método donde tú le vas a aplicar cierta energía a un material y lo vas a ver hasta dónde se revienta. Correcto. Pero resulta que tú estás buscando el método, la forma de saber si un material es resiliente, es decir, tienes que calcular la energía que ese material es capaz de absorber sin deformarse plásticamente y no romperse. Con ese ensayo no lo puedes determinar. ¿Se acuerdan que en ese ensayo decíamos, hay que cambiar el ángulo del bracito y darle energía y reventarlo? Ujú. Pues es eso, estás buscando romper el material, no puedes averiguar si es resiliente o no. ¿Sí? Ok. Acuérdense, en el ensayo de tensión yo les puse una gráfica, esfuerzo y deformación, y empezamos a discutir cada uno de los puntitos. ¿Se acuerdan que en esa gráfica les puse zona elástica? Y les definí la zona elástica como una zona donde un material agarraba energía, se deformaba, pero una vez que le dejaras de aplicar esa fuerza, regresaba a su estado original, no se rompía, bla, 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 y luego venía un punto de fluencia o un punto de cedencia. Sí. Y luego les comentaba que cuando un material tenía la capacidad de agarrar esa energía, deformarse elásticamente y luego soltar esa energía, volvías a tu forma original. Eso es resiliencia. ¿Cómo lo obtengo? Con un ensayo de tensión o tracción, como le quieras llamar. Más o menos. Ujú. Todo bien. Ok. Um, y bueno, me repetían mucho. um, Algunos me pusieron sí el ensayo de Charpy, lo cual es incorrecto. Algunos me hablaron del ensayo de flexión, pero su nombre lo dice, me está diciendo la capacidad que tiene un material para flexionarse. Y ya. Luego, ¿cuál es la información que te brinda la gráfica de esfuerzo de formación? Eso es algo que me sorprende de ustedes. Les pongo una pregunta para que me la respondan, obviamente, y la siguiente. Ahora les estoy preguntando del ensayo de esfuerzo y de formación, ¿qué datos tenemos? Si ya me contestaron que si dureza, que si resiliencia, que si me definieron que era zona elástica, zona plástica, pues mi hijo, todas las respuestas anteriores son lo que te da el ensayo de esfuerzo y de formación. En el mismo examen está la respuesta. Entonces, me pudieron haber discutido que la información que te da el ensayo de esfuerzo y de formación son zonas elásticas, zonas plásticas, punto de cedencia, esfuerzos máximos, esfuerzos de ruptura, módulo de Young. Todo eso ya lo habíamos definido en preguntas anteriores. Entonces ya ni siquiera te iba a costar trabajo. En los incisos yo los escribí, pero pues no. Déjenme ver. Y ya es todo. Donde salieron peor es en las preguntas de opción múltiple. Yo hubiera creído que era lo más fácil.
Estas calificaciones de no destructivos y destructivos también van a aparecer en la lista. Sí, se los voy a mandar por los dos métodos, ¿no? Por plataforma, como lo viste tú, y por lista. Profe, Mande. es que mientras usted contesta, yo voy haciendo apuntes y usted dijo en las de opción múltiple que la capacidad de los materiales de absorber energía antes de la rotura es la tenacidad, que sí, sí lo entiendo, pero después dijo que la capacidad de un material para deformarse plásticamente sin fracturarse era la resiliencia, y eso Ajá, ya no. porque significa lo mismo. Profe, pero No, resiliencia es en zona resiliencia, elástica, ¿qué no? ajá. No, resiliencia es cuando absorbes trabajo, pero no te revientas. No, resiliencia no es cuando absorbes energía y la cedes después. Ok, ¿la energía qué es? ¿O en cómo se presenta? Bueno, te lo pongo al revés. ¿Trabajo qué es? Eh, Sí. Es que como A que lo ver. ven de forma separado. Digamos que todo es un conjunto. Mm, Ustedes tienen que ver como algo que es consecuencia de un efecto. Entonces, un trabajo no es, no es algo aislado. El trabajo es cuando se le aplica una energía y llevas a cabo una reacción. Ese es el trabajo en particular, más o menos. Si está diciendo plástico, ¿por qué? Y resiliencia es de absorber la energía elástica. Sí es elástica. No sé si me escucharon mal o se me pasó, pero es elástica. Lo que sí yo les hacía la comparación de lo elástico y lo plástico. Mm, Sí, es que de hecho, por ejemplo, en la diapositiva, en la de resiliencia pone una gráfica esfuerzo de formación, Ujú. pero se está enfocando en sí en la parte elástica, pues, de la gráfica. Por Ahí que, y luego en la pregunta dice plástico. No entiendo. otra vez. Es que esa era mi duda. Fue ahí confusión de No, plasticidad con elasticidad. sí, es porque pues está en el mismo ejercicio, las cuatro mismas Ujú. respuestas. A veces Sí, me sí, sí, está imagino. bien. Y déjame ver si me faltó una. No, ya es todo. Y vamos bien de tiempo. Déjenme sacar el otro examen. Profe, Mande. le puse que si le podía compartir pantalla. No te vi. Pero sí, mientras yo saco el otro. Es que, bueno, a ver. Una pestaña. No sé si ahí ya se esté viendo. Mm, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo lejitos. Ah, sí, se ve bien. Ese es un de mi. Ujú. Ah, por ejemplo, esa es una página de una empresa y, o sea, me sale aquí que el ensayo de resiliencia o el que más se usa para el ensayo de resiliencia, pues es el del péndulo de Sharpe o un ensayo de impacto y pues son laboratorios pues especialistas, o sea, lo acabo de ¿Se acuerdan encontrar. que en una clase les hacía una mención de que algunos ingenieros toman ensayos de una forma indebida? ¿Que se acuerdan que les decía que el ensayo de tensión lo tomaban como una muestra de dureza? Pero, por ejemplo, es que no es la única, pues, o sea, y creo que tengo otras dos también que no me dice lo mismo. ¿Se acuerdan también que yo les dije
que la clase de nosotros iba a ser purista? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan también que cuando estábamos hablando de métodos no destructivos, les decía que algunos métodos decían que la dureza es un ensayo no destructivo y otros que decían que era destructivo? Pero como nosotros estábamos estudiando de forma purista, lo veíamos como destructivo. Díganme, ¿se acuerdan o me están tirando loco? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, sí. Es por eso. Resulta que estos métodos, les voy a decir así. Cuando estábamos viendo el ensayo de esfuerzo y deformación, veíamos las zonas elásticas y luego el punto de flencia y luego la plástica, etcétera, etcétera. Y les decía, esta zona es donde el material no se deforma o a su mamaya, la. Y les decía, este es el punto de excedencia cuando el material se revienta, la. Algunos ingenieros agarran este punto para determinar la dureza del material y yo les decía, eso no es adecuado, porque la dureza es la capacidad de tener una penetración de un material y que haya una respuesta en consecuencia. Y ahí es donde les decía que toman como análogos un valor con otro. También les mencionaba la analogía de que medían el esfuerzo de tracción de un cerámico según el resultado del ensayo de flexión. ¿Se acuerdan también de eso? ¿Se acuerdan que les decía que eso era indebido? ¿Sí o no? Sí, porque según yo no son tan buenos para la tracción. Ajá, entonces como en el caso de los cerámicos, como yo no podía hacer esto con el cerámico, sacaba el módulo de Young, cosa que no puedo hacer con el cerámico. Entonces, ¿qué hacía? Me iba por el método de flexión y sacaba el módulo de flexión y los ingenieros decían que era lo mismo. Y yo les indicaba que nosotros somos puristas, que por eso no se puede hacer. Lo mismo está pasando por el método de Sharp. ¿Más o menos? Pero es que, no sé, o sea, o sea, por ejemplo, hasta aquí viene un problema en esta página, o sea, un problema para determinar la resiliencia mediante un método, o sea, literal un problema de Volvemos a lo aplicación. mismo. Pero, pues, está bien. Si nosotros somos puristas y hablamos de la definición de lo que es resiliencia y tratamos de captar la energía que yo necesito absorber y luego volver a conducir a otra estructura antes de yo reventarme, no lo puedo determinar de forma purista con el método de Sharp. ¿Por qué? Porque el método de Sharp le vas a dar una energía y vas a reventar el material. ¿Ok? Entonces, si resiliencia me está diciendo que es la capacidad que voy a tener yo de absorber ese trabajo en particular, redirigirlo y no reventarme, pues resulta que con el char lo reventaste, no te dio la energía límite que va a tener el material para captar esa energía y no reventarse porque superaste ese límite. Más o Y no menos. se, y no se puede ir acercando a ese límite poco a poco con ese O método, sea, profe. de Vuelvo a lo una, mismo, es una correlación que se hace, ¿sí? Estamos hablando de correlaciones, pero no estamos hablando en términos puristas. No sé si me entiendo o me doy a entender con el término purista. El término purista es cuando determinas un fenómeno según la regla del fenómeno físico o mecánico. Y lo demás son aproximaciones del método fulanito de tal. Lo que ustedes están viendo en el método de Sharp es una aproximación o una correlación de la propiedad, pero no una determinación directa del método. ¿Mejor? está bien. Gracias. Nada.
Bueno, en el otro examen hay diferentes fotografías que yo les puse para los determinados exámenes, pero en general les pregunté las mismas cosas con diferentes fotografías. Entonces, en la siguiente radiografía se muestra una tubería dentro de una segunda tubería. La flecha de la imagen indica el sentido del flujo dentro del sistema. 1. Señala 3 imperfecciones en la estructura que compone. Déjenme mover. De la estructura que compone la integridad de esta e indique por qué. Y señala 3 mejoras que puedes hacer a esta estructura basándose en el análisis radiográfico, pero no tienen que estar relacionadas con las 3 anteriores. Y ahí empezamos otra vez en broncas. No me leyeron bien y lo que ustedes me pusieron es mejoras de las respuestas anteriores. Entonces, a un grupo del examen les puse una radiografía de una tubería dentro de la otra y el problema que tenían eran remaches, por ejemplo. Entonces me pusieron, resulta que en la tubería interna se ven puntitos. En esa tubería lo que hicieron es que lo remacharon, no se fijaron bien y perforaron la tubería interna. Bueno, ese es el problema, ¿no? Los remaches que utilizaron causaron perforaciones. Y luego está la primera tubería y luego la otra tubería. Resulta que la tubería que yo les presento da un giro, es una vueltita así. En la vueltita resulta que se fracturó el material. Esa pudo haber sido otra observación que ustedes me debieron de dar. Una segunda, que a la tubería interna resulta que tiene, ¿cómo se llaman, changos? Cicatrices. Esas cicatrices están basadas en que le hicieron una... chango, se me fue el nombre. Chango, se va a desayunar antes. Cuando están jugando con dos materiales y su punto de fusión los unen entre ellos para formar una alta cohesión, que hacen un cordón, soldadura. Lo soldaron mal. Entonces, son las cosas que más rápido brincan en la radiografía. Entonces, mala soldadura, perforación de la tubería interna y en la destrucción de la tubería externa por tracción. Ese pudo haber sido alguno de sus puntos. Algunos me manejaron también la diferencia de densidades y que hay una ruptura en la curvatura de la tubería. Va. Entonces, si ya me dijiste esas 3 cosas, tú puedes mejorar esa estructura, pero no de esas 3 cosas, por eso te puse una notita. Entonces, muchos de lo que hicieron es, pues, mejorar esas cosas, ¿no? Entonces, ahí se ganaban la mitad del puntaje de las preguntas. Y mejoras que pudieran haber dado, cambiar el material que estaba reforzando la primera tubería. Dependerá de las desventajas que me pusieron en la parte primera, me pudieron haber dicho que no usaran remaches, que usaran otros métodos para acoplarlo. Otros me manejaron que podría rellenar la tubería 2 con un cerámico, con una fibra para amortiguar las vibraciones. Pues sí, es correcto. Algunos les puse una fotografía donde realmente se ve que está fracturado totalmente la segunda tubería, entonces pues ahí no habría mucho problema. La mejora que darías es cuidar el ángulo en el que doblas la tubería y por lo tanto no va a haber tanta tracción y no lo vas a romper. Algunos me hablaron de que
en la radiografía se ven densidades diferentes y una parte de la tubería está desgastada, lo cual sí es cierto, ¿no? Entonces, en cuanto a las mejoras, pues me hablaron también de ese desgaste. En la primera fotografía, donde se ve una tubería de esta forma dentro de otra, que es, yo creo que la fotografía más simple, lo que pudieron haber alegado fueron los remaches, las soldaduras, la fractura en la tubería externa y el desgaste en la tubería interna. En la otra fotografía, ahí de plano sí se ve todo un corte, obviamente eso debieron de haberlo resaltado, y luego hay un tornillo que atraviesa la primer tubería y llega a la segunda, también me la debieron de haber dicho, y se veía que el contenido de relleno de la segunda tubería estaba saliendo al exterior. Eso también pudieron haberlo señalado. Mm, mm, mm. Y luego, las imágenes que observan son del mismo equipo en diferentes ángulos. Dicho equipo se utiliza en refinerías para el procesamiento de petróleo y gas natural. Estos equipos son intercambiadores de calor en los que se utiliza como fluido refrigerante aire atmosférico en lugar de agua u otro refrigerante líquido. Están formados por unas de tubos. Bueno, ahí les pongo toda la descripción. ¿Qué era lo interesante de esta pregunta? En primera, les estoy dando las condiciones de trabajo y les digo que este equipo tiene que trabajar a un delta de temperatura alta. Hay materiales corrosivos adentro de esa tubería. Se está trabajando petróleo y gas natural y se está extrayendo. Les puse unas fotografías. Una fotografía es el diseño nada más del equipo y una fotografía donde se ve todo el equipo en la planta. Esto es para que se dieran cuenta de que, bueno, es que no le puedo tomar una radiografía. La estructura es tan grande que pues yo no voy a tener un equipo de radiografía tan grande como para estarlos tomando a lo largo de todo el sistema. Entonces, de los métodos no destructivos que vimos, viendo las imágenes, empiezas a descartar. Líquidos penetrantes, pues no la muelen. No voy a mezclar nada con petróleo o gas. Bye. Radiografías, pues no. Porque, pues, por obvias razones, hay líquidos calientes, la estructura es muy grande. No. El método que se debió de usar es un método por corrientes inducidas. Porque la estructura es metálica, no puedes parar el proceso de producción. Este método te detecta fisuras o fracturas, dependerá de qué tan grande sea el daño. Y el equipo que usas lo puedes estar utilizando en el campo. Entonces, es factible ese método. Los demás, pues ya les había comentado, la estructura es tan grande que no puedo manejar los equipos o no son convenientes a altas temperaturas o va a haber distorsión por la señal del fluido. Entonces, era ese, ¿no? O sea, sí le puse lo correcto, pero, o sea, nomás quería preguntarle, o sea, a esos métodos, ¿qué no, o sea, realmente se le debería sacar el fluido antes de hacerle el método? O sea, ya sabiendo que está fracturado o con algún defecto, o sea, porque hay pues cuando hagamos el ensayo, pues deberíamos sacarle el fluido o el líquido que tenga dentro, ¿que no? ¿Se acuerdan que en clase les he dicho que nosotros vamos a trabajar de forma adecuada y no sé qué tanto y que allá afuera en la industria hay muchas mexicanadas?
Ujú. Pues lo que dices es correcto, pero eso no se hace en la industria. ¿Por qué? Porque pierdes dinero y no te lo van a permitir. ¿Se acuerdan que les decía en clase que se debe de hacer así, 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 así? Pero si llegas a una maquila y le dices, voy a parar tu máquina 12 horas para darle mantenimiento o lo que sea, no te lo van a permitir porque son 12 horas donde vas a perder miles de pesos o de dólares, dependerá de la maquila. Ah, sí, estábamos hablando del changos, del intercambiador. Y a otro grupo no le puse el intercambiador, le puse un disipador. Y van a decir, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues en las fotografías que les pongo, en unos tienen estructuras triangulares llenas de tuberías donde entra el gas, el petróleo, etcétera, etcétera. Vas a ver un delta de temperatura, el flujo, etcétera, etcétera. Y en otro no, el otro se van a ver toberas. Y también les pongo una fotografía de una estructura pequeña y luego la estructura grande para que vean las dimensiones. Y prácticamente la diferencia entre un examen y el otro es que el trabajo iba a ser a altas temperaturas en uno, en otro iba a ser a bajas temperaturas. Uno vas a trabajar con toberas y con turbinas y el otro con el juego de flujos. Lo que sí tienen en común los dos exámenes es que ninguno de los dos vas a usar líquidos penetrantes ni vas a usar radiografías, por los tamaños, ¿no? Y ya ahí dependerá del examen que te tocó. Eh, lo que ibas a usar es el método de corrientes inducidas o ibas a usar ultrasonido. Por eso en ese método no lo usaste. ¿Te acuerdas que en la clase vimos un carrito? Bueno, se veía más como una patineta. ¿Te acuerdas? Que era una especie de patinetita que lo que tú hacías es agarrabas la estructura y pues sondeabas la estructura con la patinetita para no estar cargando todo el equipo. Y había otro modelo donde era una mochilita con palpadores. Ah, pues ahí es donde me debieron de haber alegado. Ah, es el fulanito. Ujú. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que habíamos hablado así? Método general. Una fuente, avientas las ondas. Si hay una fractura, pues checa, lo reconoce, luego regresa y que es el tiempo de vuelo y no sé qué tanto. ¿Te acuerdas de todo eso? Bueno, y te acuerdas que decíamos, mira, es que para usar en campo, es un equipo donde está una especie de carrito, donde está el equipo, está una plaquita y unas llantitas, y en las fotografías que yo les mencionaba, salía una chica y luego salía un chico con una especie de patinetita, más o menos. Entonces, para estructuras grandes, agarrabas esa mesita, patinetita, como la quieras ver, y tú te ibas caminando y él iba sondeando. Y decías, no puedes usar una medición simultánea porque esta patinetita con el equipo, con esta patinetita se van a encontrar. Esa es una. Y luego decíamos que hay otro método donde usas palpadores. ¿Se acuerdan que yo les ponía una fotografía que el palpador era como un lapicito grueso?
Ah, ok. Entonces, el método es muy parecido, nada más que el otro en lugar de usar un carrito, usabas una especie ah, de lapicito delgado, largo, donde ponías tu lapicito, que era tu palpador, y bueno, se desarrollaba todo el fenómeno que habíamos comentado, ¿no? Bueno, me dices, es que hay muchos recovecos, etcétera, etcétera. Sí, sí los hay, y ese es parte del problema. Entonces, en ese tipo de estructuras, no puedes usar el carrito, ¿no? Entonces tendrías que usar el palpador en forma de lapicito. Profe, aparte no podría ser también. Y me lo discutieron de una forma coherente, ¿va? Otros me dijeron, no, ¿sabes qué? Voy a usar un ultrasonido donde voy a buscar fisuras y voy a medir el tiempo de vuelo. Y con el tiempo de vuelo, pues ya voy a ver si hay una fisura o no y por lo tanto una fuga. Entonces, digamos que esa es una de las opciones y aquí la cuestión es la forma en la que soportaron esa respuesta, ¿no? Muchos me pusieron un TOF, algunos se fresearon y me pusieron otras técnicas y hay algunos que no me contestaron. Y luego, los submarinos militares, después de un número determinado de inversiones, dependiendo de la profundidad alcanzada y las maniobras realizadas para asegurarse que esta no ha sido comprometida. Determine un método que utilizarías para comprobar su integridad y en caso de que esté comprometida puede detectar perfectamente el problema. Además de indicar el método que utilizarías, describe el proceso físico de análisis del método. Y aquí volvemos a lo mismo, les estoy pidiendo varias cosas, nada más me contestan una y es por eso que salen bajos, ¿no? Entonces, este problema en particular nosotros lo abordamos en clase. Dimos varias posibilidades y luego usamos este ejemplo para barcos y que decíamos, líquidos penetrantes. No, pues imagínate, tráete 20 cubetas de líquidos penetrantes, ahorita se lo echamos al barco y a ver si sale algo. Ándale, y que dijeron, no, pues si hay aguacates y que no sé qué tanto. Y lo dijimos, bueno, una inspección visual. Pero una inspección visual, bla, 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 bla. Entonces nos quedamos con dos métodos adecuados para este análisis. Y bueno, ya nada más tocaba que me discutieran cuáles eran esos métodos. Prácticamente estábamos hablando de ultrasonido, ¿no? Y ya algunos de ustedes me decían, es que el método del ultrasonido fulanito de tal es el más adecuado por esto, por lo otro, por lo otro. Y otros me decían, es que el otro método de ultrasonido es el más adecuado por esto, por lo otro. Entonces, pues dejémoslo así, por método de ultrasonido, y dependerá del puntaje que ustedes recibían, era como me defendían el método de ultrasonido que ustedes escogían de forma en particular. Maestra, una duda. Mande. Si estamos hablando de un submarino pues de grado militar, nos supone que este es invisible a los radares y pues no rebotan las ondas de ultrasonido en él, las absorbía. Bueno, Yo también pensé lo mismo, profe. Sí, porque yo puse por ultrasonido no va a funcionar. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan cómo se lleva a cabo ese proceso de ultrasonido para detectar a los barcos o a los submarinos desde otro barco? Correcto. ¿Se acuerdan que hablábamos en clase
que a veces necesitamos mayor o menor energía y por lo tanto manejamos diferentes ondas. Sí. Gracias. Y se acuerdan que decíamos, yo le aviento 10 unidades de energía y resulta que me regresaron 8. Quiere decir que 2 se perdieron. ¿Más o menos? Sí, más o menos, maestra. Ok. Bueno, aquí los quiero llevar. Que no es la misma frecuencia que están trabajando un radar a estos equipos. ¿Sí? Pero maestra, pues, en ese caso no sería que pues entonces un barco que está buscando un submarino, pero mira, nomás cambio mi frecuencia y ya lo encuentro. Sí, eso es lo que haces, nada más que la frecuencia que estás buscando aquí es de tan baja energía que no lo vas a detectar al menos que estés cara a cara. ¿Y qué pasaría si pusimos método de ultrasonido? ¿Cuál es el motivo para no usarse? Dependerá de cómo me lo discutas, te puedo dar una fracción de la respuesta. No sé qué tan accesible sea. Le puse que se tendría que retirar el tanque en dado caso que se requiera hacer una radiografía. Sí, se tiene que retirar el tanque. No le puedes estar bueno, de por tus ganas hacerle el estudio dentro del avión, en la estructura, pues sí, pero eso no se debe de hacer. Ok, el tanque sería con otro método, con un ultrasonido. El del Puedes combustible. puedes usar un ultrasonido. Y ya ahí me dices cuál de... ¿Cuál de los dos? ¿Sí? Ok, muchas gracias, profe. Ujú. Chicos, traigo mis anginas bien inflamadas. Ya me duele mucho hablar. Ya es la 1. Entonces, ya aviéntenme nada más dudas que tengan así rápidas, les contesto y nos despedimos, porque ya me duele mucho estar hablando. Entonces, los escucho. Yo tengo duda, pero de las preguntas, ya que respondió, no en general. ¿Cuándo tendríamos las calificaciones de los otros 2 exámenes? Pues yo creo que si se los lanzo por plataforma hoy y mañana. Por lo pronto, ¿cuándo les mandé la calificación? ¿El viernes? Es que a nosotros nos mandó la lista. En algunos, a algunos sí nos apareció y a otros no. Por ejemplo, a mí sí me apareció del primer examen, pero tengo muchos compañeros que no les salió. La lista no la subió todavía. Puso individualmente en cada examen la calificación. O sea, te tienes que meter a tu examen y ver. Ok. Pero a algunos no les aparece. Profe, no sé si estoy revisando por lista, pero por ejemplo yo soy Yáñez y a mí, por ejemplo, en el primer examen todavía no me aparece la calificación en Schoology. Se me hace raro que a algunos de ustedes sí les aparezca y a otros no. Pero igual, voy a actualizar otra vez la plataforma para que les llegue a ustedes por el examen y de todas maneras les pongo la lista. Y ya, pues, por si les falla una, pues está la otra. Lo que sí, pues, ahí chequen si no a la plataforma no le cancelaron, no sé, que les avise de lo que subo o de alguna forma que le hayan movido algo para que no les salga la calificación del examen. Porque si no les hubiera salido a nadie, entiendo que a lo mejor fue un error de la plataforma y mío. Pero si a algunos sí les sale y a otros no, debe de ser la configuración de su... Maestra, estamos comentando ahí por el grupo del salón y nomás le salía, creo que hasta la letra D. Ya de ahí para abajo nadie la tenía. Entonces, a lo mejor eso sea el caso. Y otra duda, maestra. Creo que ya lo comentó, nomás para confirmar. ¿Cuándo son las segundas? ¿Empiezan mañana? Sí, se los había comentado. Déjame ver. ¿A qué horas, maestra? Déjame ver. 25, 27 y 29. Los exámenes va a ser 1, 2, 3 y así nos vamos en orden, ¿no? A las 7 de la mañana. Lo que sí, el viernes están por confirmarme, por más loco que parezca, una reunión a las 7. Entonces,
estoy tentativo a que sea el viernes a las 7 de la mañana, al menos que me digan otra cosa. Sería el viernes a las 12 de la tarde, pero eso yo se los confirmo el miércoles 27. Pero de que va a ser el examen el viernes 29, lo va a hacer. Nada más me falta confirmarle si es a las 7 de la mañana o es a las 12. Profe, algunos todavía tenemos clases mañana a las 7 de cálculo. Déjame ver. Nos toca con usted a las 8, profe. A las 9, a ver, a las 10 tienen clase. Mañana tenemos un examen, maestra, de 9 a 11. Sí, también tenemos clase con estática y ese examen también. Pues está bien, les hago el examen para 1 hora. Uy. Profe. Pues no sé, díganme. Por ejemplo, tenemos su clase de 8 a 9, profe, y la clase de después de 9 a 10, no tenemos clase, ya se acabó esa materia, no sé si se puede acomodar de 8 a 10. Lo podemos hacer así. No, porque tenemos el examen pues de 9 a 11 mañana con estática. Es de 10 a 11 el examen de estática. ¿De 10 a 11? Sí, Gracias. me dijo que nomás iba a ser de 1 hora con 2 preguntas. Ah, pues mejor. Entonces yo creo que sí se puede más. Entonces se los pongo de 8 a 9 y de 9 a 10. ¿Correcto? ¿Ya no qué? Pues no, pues ya lo pasaste. Ok, ¿te quieres arriesgar a hacerlo de nuevo? ¿Y salir mejor? Maestra, como ya no lo vamos a ver hasta que sean segundas, dependiendo qué calificación, no hacemos mañana el examen. Porque pues no lo tenemos aún. Desde el primer día de clases les dije, chicos, tienen que pasarme todos los rubros mínimo con 70. Y si saco, por ejemplo, 68, ¿se salva o no se salva? 70. Gracias, maestra. De nada. Profe, ¿a qué hora va a publicar la lista de los exámenes, de las Pues calificaciones? cuando me dejen ir. Ah, ok, gracias. ¿Y el miércoles 27 va a haber algo o no? ¿Exámenes? La semana que viene son puros exámenes. Y, por ejemplo, el calendario de la escuela sale que el 27 empiezan las segundas, o sea... Sí, pero están bien contradictorios porque en el calendario, espérame, déjame sacar para no echarte mentiras. En el calendario dice que el martes 26 es fin de clase, que las evaluaciones de segunda oportunidad deben de ser miércoles 27 al viernes 29. La entrega de calificaciones debe de ser el miércoles 3, pero nos están solicitando que nosotros tengamos calificaciones el miércoles 3 totales y que las segundas oportunidades las terminemos el martes 26. Tuvimos una reunión el viernes y nos están exigiendo, pidiendo enfáticamente que las calificaciones de las segundas oportunidades empiecen a estar listas a partir del lunes que viene, porque si no, no nos van a pagar el semestre. Entonces nosotros, espérate, nos estás diciendo que el calendario terminó fechas este día,
me estás diciendo que tengo que entregarte calificaciones 2 semanas antes, si no, no me pagas. Entonces dicen, pues qué cosas, ¿no? Pero yo quiero la calificación en tal fecha. En mi caso, pues ni modo, yo me voy a tener que aguantar a que me paguen Dios sabe cuándo, porque yo sí estoy trabajando con el calendario, pues. Entonces, según el calendario oficial, yo les tengo que estar presentando sus exámenes la siguiente semana, y esa es otra cosa. Me dicen, haz el examen de segunda oportunidad miércoles, jueves y viernes, pero no los dicen a todos. Pero también nos dicen, a propósito, los exámenes solamente los puedes hacer en tu horario de clase. Hay maestros que no tienen clases los miércoles o los viernes, pero te están exigiendo que saques el examen de segunda oportunidad miércoles y viernes cuando no tienes clase, y te exigen que hagas el examen cuando tienes clase. No sé si ven toda la disparidad. Es Sí, por eso. profe, a mí sí se me hace bien como lo está manejando, pues para tener más tiempo de estudiar entre exámenes en caso de haber reprobado más de una unidad. Y pues se nos acomodó, pues el lunes tenemos una clase libre después de su hora, entonces para mí, pues yo no tengo problema con eso, la verdad. Se me hace muy bien. Pues ojalá que sí les acople a todos los maestros, porque todos, no, al menos a los de mecánica, sí nos están diciendo. Y pues muchos maestros vamos a sacrificar nuestro pago hasta Dios sabe cuándo, ¿no? Pero ya esa es bronca que ustedes pues no les afecta. No, pues no les afecta, no les incumbe de cuándo nos pagan o no. Ustedes céntrense en sacarme mínimo 70. Sí. Bueno, sin más, Profe, vamos el lunes. Ande. una pequeña duda. Es que estoy trabajando de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿No podría hacer el examen las segundas que me tocan hacer con el grupo de la tarde? Sí, déjame recordarte. Sí sabes su horario. Creo que es de 4 a 6, ¿verdad? Algo así. De 4 a 6. Lunes, martes y jueves. Ok. Puedes hacerlo nada más que mándame mensajito cuando vayas a hacer el examen, porque los links de los exámenes y los links de las videollamadas son diferentes. Entonces te tengo que dar el código de ellos. Ok. Sí, de hecho, creo que el viernes le mandé un correo, pero porque no encontré cómo mandarle mensaje desde school y no me dejaba. Ok, entonces así hazle, mándame mensajito para darte los códigos del grupo aquel, y pues ya. Ok, gracias. Bueno, chicos, ya a la 1:20, que vayan a comer muy rico. Yo a descansar mi gargantita. Y suerte. Ahorita. Sale, profe. Gracias, ahorita profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, Sale. profe. Ok, gracias. No quedó a las 7, quedó a las 8. Ah, ok, gracias. A ver, déjame ver. Nos vemos, profe.